Semana en Imagen Noticias hemos platicado un poco al respecto de los cárteles de la droga, de cómo además de todo se han ido multiplicando. Y usted yo creo que debe de tener muy claro la época del cártel de Guadalajara. ¿Se acuerda del señor Ernesto Fonseca, del famoso Don Neto? ¿Se acuerda usted del mítico Rafael Caro Quintero? Que por cierto, pues en un momento cuando ya fue capturado hay dos anécdotas. Una es anécdota y otra es un acto de bestialidad propio de los narcotraficantes. La anécdota fue que cuando lo capturaron, él dijo claramente, a mí denme un año y déjenme trabajar, yo pago la deuda externa del país. Esto fue más o menos por ahí del año de 1982, ya cuando se había ido el loco de López Portillo, estaba gobernando Miguel de la Madrid y pues eso más o menos es lo que había pasado. En 1982 se presenta ya todas las acusaciones de lavado de dinero en contra de Ernesto Fonseca por parte de la DEA y ahí es en donde tenemos el primero de los grandes capos buscados ya por los dos gobiernos. Se presenta después el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, en donde además, según algunos autores y según lo que trasciende, estaban presentes en la sala de la casa de Rafael Caro Quintero en Guadalajara, desde el secretario de la Defensa Nacional en aquella época, también estaba Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, entre otros altos funcionarios. Eso es lo que escribieron, ¿no? O sea, de que esto sea cierto, yo no lo sé, y además de todo, pues bueno, eso queda verdaderamente en el imaginario colectivo, pero de que estos eran otros narcotraficantes que se dedicaban al trasiego de marihuana y era otra época, y estaba también el famoso Señor de los Cielos, y era la época de los narcotraficantes que tenían, pues a lo mejor un halo de bondad alrededor, que eran auténticos patriarcas de los lugares de los cuales salían y que finalmente tenían un cierto código de ética y un código de comportamiento. De ahí empezamos obviamente con otro tipo de narcotraficantes, empiezan a diversificar los cárteles, sale el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa, etcétera, y con cada una de estas divisiones, con los brazos armados también de los diferentes cárteles, cada uno tiene pues ese apetito de seguir vendiendo drogas y de vender otro tipo de drogas. ¿De dónde viene el asunto de la droga en nuestro país? Esto es de la época de finales del 1800 y principio de 1900, cuando hay una migración que ya existía en la zona de Sinaloa de chinos. Ellos eran muy afectos a plantar opio de una forma curativa y porque además de todo era una costumbre para ellos el fumarlo, era relajante y además estaba perfectamente permitido. Resulta ser que una madrota, la matrona de una casa de citas de Culiacán, se da cuenta de que cuando llegan los clientes bajo el efecto del opio, consumen más, tienen más energía sexual, se emborrachan más y para ella resulta ser mejor negocio. Y ahí empieza la primer matanza de narcotraficantes. Le estoy resumiendo un libro maravilloso que se lo recomiendo de verdad, que se llama El narco en México de Guillermo Valdés. Guillermo Valdés fue director del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, que mire, independientemente del papel que haya hecho al frente de este centro, bueno o malo, le puedo decir que del asunto de drogas escribe muy bien y escribe con bastante información. Así que este libro, independientemente del papel que haya hecho Guillermo Valdés, el libro está escrito de forma magistral y usted va a entender muy bien cómo ha mutado el narcotráfico en nuestro país. Y eso lo cuenta muy puntualmente Guillermo Valdés y desde esa época la matrona de esta casa de citas decide matar a los chinos para apropiarse del negocio. Obviamente cuando mata a los chinos tienen muchos parientes y entonces se hace un matadero de gente y así empieza este asunto. ¿Por qué se prohíbe la droga en México? Pues realmente esto viene de la prohibición en los Estados Unidos, de la ley prohibicionista, de cuando se aprueba una ley de buena comida, buenos alimentos y buenos productos, y empieza a haber una regulación desde 1912. ¿Quiénes fumaban marihuana, por ejemplo, en aquella época? Los estratos más bajos de la sociedad. Usted podía ver aquí a alguien fumando marihuana lícitamente en cualquier lugar, pero era visto como una cosa para pobres. ¿Por qué? Porque los mineros eran los que la utilizaban principalmente para tratar de paliar los efectos de las largas jornadas de trabajo que tenían ahí pues en las minas. Entonces, pues finalmente era visto como algo muy malo, algo muy feo, el asunto del fumar marihuana. Como los Estados Unidos lo prohíben,
entonces ya nuestro país empieza a seguir la misma tendencia prohibicionista con algunos cambios incluso en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, etcétera. ¿Cómo han mutado las cosas? Mire, tuve la oportunidad de estar el fin de semana en Medellín y hay un barrio que es un barrio mítico también, que es el barrio de Antioquia, en donde nace Pablo Escobar Gaviria. Usted le puede decir Antioquia, allá ellos, los naturales de Medellín, le dicen Antioquia. Entonces, usted puede visitar este barrio y todavía siguen escuchándose los ecos de Pablo Escobar Gaviria. Puede usted ir por la calle de La Poblada, que es la calle principal precisamente de Medellín, y todavía está la casa de los enemigos mortales de Pablo Escobar Gaviria, una mansión enorme en la zona más cara de la ciudad, por la cual el gobierno colombiano que aseguró el bien pide cerca de 17 millones de dólares. Pero ahí también se ve el parte del acuerdo social que tuvo la sociedad de Medellín. El metro de Medellín es sin duda uno de los metros más limpios, más seguros y más ordenados del mundo. ¿Por qué? Porque así lo decidieron los habitantes de Medellín. Es un metro en donde no se tira un papel, es un metro en donde nadie se avienta a las vías, es un metro en donde nadie hace una pinta, es un metro en donde nadie raya un vidrio y es un metro en el cual usted se sube y empieza a reírse o empieza a gritar o empieza a hablar de forma altisonante y todos los demás que van en el vagón lo callan. Y no obstante esto, que bueno, finalmente se puede ser un narcotraficante a 2 cuadras, pero si se va en el metro, la gente se comporta. Es impresionante también como en una ciudad como Medellín, que es una ciudad que tiene su tamaño, las historias del narcotráfico con la gente buena y la gente mala cruzan esa línea perfectamente en un momento determinado. Y la borran, ¿eh? La gente buena, la gente trabajadora, la gente que jamás mataría a nadie, resulta ser el compadre o la comadre del otro, que es el líder de los patacos, que son los paramilitares, y a lo mejor ese otro con el que usted se está tomando una cerveza lleva en su haber 300 muertos y lleva en su haber 150 secuestrados. De verdad que las historias son impresionantes, pero también de lo que debemos de ser muy claros es de que estos señores han causado daño a la sociedad. Aunque usted los vea en las series y diga, no, es que qué bárbaro, el Señor de los Cielos, Rafael Amaya, qué bárbaro, qué hombre. No, pues mire, perdóneme, si los medios de comunicación los mal utilizamos para generar un rating, yo le ofrezco una disculpa, pero esa no es la realidad. ¿Usted se acuerda cómo empezó la guerra de sangre del Chapo Guzmán? ¿Sí se acuerda? Pues cuando le mandaron la cabeza de su esposa y de su hijo muy pequeño en una caja de estas de DHL, para no ir más lejos. Así empezó la guerra de sangre, porque él se vengó con todas las de la ley. ¿Se acuerda también lo que le estaba contando de Caro Quintero, las 2 anécdotas de que él podía pagar la deuda externa del país, pero la otra tiene que ver con cómo se la sentenció a De Tavira? Usted sabe que De Tavira fue el que diseñó este programa de cárceles de alta seguridad. El famoso Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, cuando era Almoloya, ¿se acuerda que le decían Almoloya? Después le dijeron el Altiplano, después le dijeron el Centro número 1, La Palma, le han cambiado 25 veces el nombre, porque los habitantes de Almoloya decían, oiga, no nos frieguen, ¿por qué vamos a tener todos que traer el estigma de que aquí somos los de la cárcel, ¿no? Y es un poblado en el Estado de México, en Toluca, que es un poblado, pues bueno, finalmente, pues con mucho frío, pero es un poblado de gente buena, que se ha poblado, valga la redundancia, también de casas impresionantes de las familias de los narcos que están ahí cerca y los van a visitar, pero eso ya es otra historia. Y se la sentenció, fíjese, Caro Quintero de Tavira, y le dijo que como era una cárcel en donde no le daban ningún privilegio, lo iban a matar. Después de Tavira, como premio al Moloya, que fue una cárcel exitosa en aquel momento, lo nombran comandante de la Policía Judicial Federal, no sé si se acuerda. Y después a De Tavira, su propia escolta lo trata de envenenar con gas venenoso. Revive y resiste el atentado, después de estar 6 meses en el hospital, varios de ellos en coma, y lo que hace es retirarse. Él se retira a dar clases a la Universidad de Hidalgo. Y allá en Pachuca, muchos años después, llega la gente de Caro Quintero y le da un balazo en la cafetería de la Universidad de Hidalgo y lo mata cuando estaba dando clases de Derecho Penal allá en esa universidad.
Ese es el narcotráfico. Por más que tuvieran el señor Caro Quintero pues una palabra de honor, un código de ética mucho mayor que el que tienen los sanguinarios y los señores que hoy en día se equivocan, era otra época sin duda, pero no se equivoque. De verdad hay que estudiar el fenómeno del narcotráfico. Le recomiendo que si quiere opinar con un poco de autoridad, lea este libro de Guillermo Valdés, porque le explica exactamente cómo la cabeza de la hidra se empieza a hacer más grande y cómo empieza a darse las ramificaciones, cómo el apetito de verdad feroz de estos señores se convierte en las balas que han llenado nuestro país de sangre. Le recomiendo mucho para que entienda este fenómeno y para que también, mire, no los glorifique. Yo sé que muchos de ellos, a falta de la autoridad, a falta bueno, llenando los vacíos que ha dejado el Estado, ellos mismos han tomado en sus manos el darle satisfactores a la población, pero no se le olvide, siguen siendo vulgares asesinos, siguen siendo vulgares secuestradores, por más que usted los vea con una gran personalidad en la televisión. No, le aseguro que las muertes son reales, las familias que sufren son reales, la gente que matan y que dejan sin papá y sin mamá son reales, son lágrimas de dolor real. No es una telenovela, no es una serie que pueda ver usted en Claro Video, en Netflix, ni en Blim, ni en ninguna plataforma. Son muertes reales y son las que nos han sumido en esta situación en la que miles de mexicanos han perdido a un pariente, a un hijo, a un hermano, a un padre o a una madre. Así que no los glorifique, por favor.